Navidad en verdad es especial. Bueno, no la merecemos, no somos dignos de ella, pero igual que su gracia es un regalo. Amén. Amén. Digna de derramar sobre nuestra vida, y yo quiero agradecer especialmente a él, claramente, que permite cantar, alabar su nombre por su fidelidad, su amor. Y a ustedes también, porque han estado pendientes de la situación de mi esposa. No es una cuestión crónica, grave, pero igualmente la identificación de ustedes con nosotros ha sido muy especial, muy grande. Bueno, Nos anima, nos conforta, nos hace sentirnos especiales, Amén. porque así son ustedes, especiales. Amén. Y gracias por sus oraciones, gracias por los mensajes que he recibido, las llamadas. Y mi esposa está bien, manda un saludo, Gloria a Dios. quisiera estar acá, pero le han mandado reposo, y en la medida que se puede la estamos obligando a guardar. Por ella no lo guardaría, pero igual, gracias hermano, se ha quedado esta noche, y a lo mejor dependiendo del domingo como decía que va a poder estar, pero si no, van a parte todavía se todavía guardar. Amén. Te digo, si quieres ver todavía tus nietos o más nietos, cuídate. Y si no, pues solo veo también. Pero sí es una manera de animarle a que ella guarde el reposo y que sí se cuide. Gracias a Dios salió muy bien. Hoy tenemos más pena en casa porque hoy sí me irá bien. Dile que no hay, vamos a tener cuidado con ella. Gracias hermano por todo. Amén. que Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias, hermano, gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, porque sabemos que tenemos el apoyo incondicional de cada uno de ustedes. Amén. Tengan la seguridad de que de la misma manera es de aquí para allá. Que no solamente los tenemos como miembros de la iglesia, pero también como hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con los estudios, a repasar el libro de Apocalipsis de las 7 iglesias. ¿Cuántos estuvieron aquí el martes? Amén. Un pocos amenes, yo vi más de uno. Bueno, creo que les formulé algunas preguntas para este día. ¿Qué fue lo que repasamos el martes? ¿Qué miramos? ¿Qué lectura bíblica? Parece que dijeron que estuvieron aquí el martes. Parece que la memoria de ustedes está igual que la mía, ¿verdad? Decía la hermana que tenemos memoria de teflón, que nada se nos pega. Repasamos el Salmo 113, hermano, y comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová, y termina con la misma frase diciendo: bendice alma mía a Jehová. Paco, parece que más de uno tenemos nuestra mirada aquí, así es que vale más que, como dirían por ahí, te pongas las pilas, porque de repente a ti y a tu esposa les vamos a decir: ¿saben qué? Ayúdenos en esta parte. Necesitamos talentos jóvenes, necesitamos personas con deseo en su corazón de trabajar en la hora, de hacer cosas para la obra de Dios. Y esperamos que los jóvenes que tenemos aquí, que quizás no son muchos, pero los que hay, que tengan el deseo en su corazón de trabajar para la obra de nuestro Dios. Es algo muy lindo, hermano, algo muy especial. Es un privilegio inmerecido, pero creo que cada uno de los que hemos escuchado la voz de Dios y atendido al llamamiento, sabemos que es una bendición grande, bendición inmerecida, la que tenemos de parte de Dios. Y créame que aunque muchas veces uno se siente incapaz, aunque muchas veces, algunas veces también piensa uno en tirar la toalla, pero luego recuerda uno las cosas que Dios nos ha dado, Amén. cómo
Dios ha cumplido muchas promesas en nuestra vida. Amén. Y aún todavía las que faltan por cumplir todavía, porque nuestra carrera, como dice el apóstol, todavía no ha terminado. Es que vamos a seguir adelante. Escuchaba yo los testimonios del pastor de mi hermana y los miembros de la congregación, y eso me motiva, eso lo motiva a uno de saber que alguna persona, que algún familiar ha muerto en Cristo Jesús, que se fue con la esperanza gloriosa de saber que su trabajo aquí en la tierra no fue un trabajo en vano, y que aunque su vida no fue fácil, aunque su vida fue difícil, el ser madre soltera con 3 hijas y 5 nietos no es fácil. El tener que custodiar, cuidar, mantener, proteger y darle la enseñanza a una niña con cuidados especiales es mucho más difícil. Y todavía peor, cargar con una enfermedad que desde que nació la niña la empezó a padecer, y eso le trajo complicaciones en su vida. Y a veces uno no entiende, porque uno dice, bueno, nuestra salud es lo primero, pero me imagino que como madre, para ella su prioridad fueron sus hijas. Así es que lo dio todo por ellas, e incluso descuidó su propia salud por causa de ellas. Y algo que me impacta y que a veces digo, bueno, ella siempre dijo, no me voy a operar, Dios me va a sanar. La primera oportunidad que tuvo, nos dijeron, necesito un marcapasos. Fue hace casi 5 o 6 años o más, creo. No se lo puso. Dijo, no, el Señor me va a sanar. Y esta vez sí, ya el Señor la recogió. Pero ella se mantuvo firme en la fe, no desmayó. Decía el pastor, me acuerdo de mi hermana Lupita, dice que siempre estuvo trabajando aquí, ayudándonos a cortar la ofrenda, atendiendo a los invitados, a pesar de su enfermedad, a pesar de sus necesidades, siempre estuvo fiel aquí. Dice, y algunas veces me exhortaba a mí también, dice, me decía, hermano, ¿por qué le dio privilegio a ese joven, no a esa joven? Mire, anda mal, anda así. Dice, yo decía, hermana, téngale consideración, está empezando. Dice, pero ella no me decía, mira, hermano, esto no está bien. Dice, pero gracias a Dios porque fue una sierva fiel. Vamos a repasar un poquito ¿tienen las preguntas? ¿Cuántos las recuerdan? Hermana Navarrete, ¿usted la recuerda? ¿Alguien la recuerda? Yo solo anoté 4. ¿Sí la recuerdan? Sí, ¿quién era Antipas? Ajá. ¿Cuántas coronas hay en la... ¿Cuántas coronas hay en la Biblia? Okay. O sea, la ¿Cuántas promesa. coronas hay como promesa para el rey? Ajá. Y ¿qué doctrina hacía Balá? Y la otra que era la doctrina de los Nicolaitas. ¿Los Nicolaitas? Sí, Okay. solamente eso. ¿Pero tienen las respuestas? Pues Balán era que sí lo estuve escuchando, o sea, estuve leyendo. Y Balán era que hacía fornicar a la al pueblo de Israel. Lo hizo fornicar, y pues Balá creo que le pedía que lo maldijera al pueblo de Israel para que bueno, la verdad lo estuve escuchando, pero no me acuerdo. Y de las coronas sé que son 4. O sea, averigué que eran 4: la corona de gozo, la corona de... ¿Lo puedo ver? Lo tengo anotado. Sí. De justicia, de vida, gozo y gloria. Y
¿quién era? Antipas fue el siervo fiel Ah, que fue crucificado, o sea, lo mataron en un toro, lo metieron ahí, lo asesinaron ahí porque él, antes de todo, él no negó su fe. Y pues dijo que si el mundo estaba contra Antipas, Antipas estaba contra el mundo. Lo demás no recuerdo. Tengo que seguir estudiando. sí, está bien, hermano, está bien. Al menos se puede ver que puso interés, hermano, que sí son las preguntas y sí está bien. Quizás podemos extendernos un poco más sobre algunas de estas preguntas, pero está bien contestado. El propósito de estas preguntas, hermanos, es que aprendamos más, es que nos metamos más en la palabra de Dios. Porque muchas veces es solamente así como tenemos que profundizar en la Biblia para poder aprender más de lo que Dios quiere que aprendamos. Sí, porque yo había escuchado hablar de el asna de Balán, ¿verdad? Pero no sabía por qué, o sea, hasta ahora que escuché, que lo leí, supe por qué fue que le habló. Porque, o sea, así es como podemos aprender, Sí. escudriñando. Sí, la pregunta de las coronas prometidas no está en esta iglesia, no está incluida, pero sí está en la anterior, por eso quise darla. En la anterior pasaron muchos puntos que no pudimos profundizar y quise volverla a repasar. Ahí en el versículo 10 del 2, ahí encontramos donde el Señor demanda fidelidad para cada uno de sus hijos. Y la promesa es, dice, yo te daré la corona de la vida. Así es que ahí está una corona, ¿verdad? La corona de la vida. Le voy a decir estas porque esto no está en la lección. Son al menos 5 las que se pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Tenemos la corona incorruptible. Está en 1 Corintios 9:25. La corona de justicia, 2 Timoteo 4:8. La corona de la vida, Santiago 1:12. La corona de gloria, 1 de Pedro 5:4. Y la corona del gozo, que está en 1 Tesalonicenses 2:19. Entonces ahí tenemos al menos 5 de las coronas prometidas para aquellos que se mantengan firmes y fieles a nuestro Dios. Así es que son muchas las recompensas que Dios ha prometido para cada uno de aquellos que nos mantengamos firmes hasta el último momento de nuestra vida, pues es ser fiel hasta la muerte. Así es que nuestra fidelidad no tiene un punto final, y es en nuestra muerte, y hasta ahí. Ya lo demás, sabemos que estaremos en la presencia de Dios y podremos mantenernos firmes y fieles a Él. Vamos a leer cuál es la iglesia que nos corresponde a esta noche. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. La tercera. Tercera. Ok, ¿cuáles son las tres? ¿Quién me dice el nombre de las tres iglesias? Efesios, Tiatira, Efesios, Mirna y ahorita vamos por Pérgamo, ¿verdad? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Vamos a encontrar algunos puntos muy semejantes en las iglesias. Por ejemplo, las introducciones, todas se refieren a nuestro Señor. Hay un reproche, una advertencia para las iglesias, pero también hay una recompensa. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero también nos dice Dios es fuego consumidor.
Así es que no podemos solamente enfocarnos en el amor de Dios y olvidarnos de la parte que nos corresponde como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad grande en nuestra vida. Y según lo que hagamos, dice el Señor, será nuestra recompensa, según lo que hagamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Así es que si sabemos que somos hijos de Dios, tenemos que luchar constantemente, cada día, cada momento de nuestra vida, para poder hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Bueno, hermano. No es fácil, yo sé que humanamente muchas veces hemos cargado durante toda nuestra vida con diferentes costumbres, diferentes actitudes, diferentes formas de reaccionar. Muchas veces nuestro carácter no amanece todos los días del mismo modo que quisiéramos, que la gente espera. Quisiéramos siempre mantener en nuestra humanidad ese amor, esa amabilidad, esa alegría que Dios demanda. Y es ahí donde está nuestra lucha humanamente y donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder tener ese dominio propio del cual la Biblia nos dice que Dios nos ha dado, un espíritu de dominio propio. Y este espíritu de dominio propio debe de ayudarnos para modelar nuestro carácter, para poder llegar a tener ese molde de nuestro Señor Jesucristo, entrar en ese molde del carácter de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Así es que recuerden, cada uno de los mensajes que están aquí tienen un propósito, no solamente para las iglesias que fueron escritas, no solamente para estas 7 iglesias, tiene un mensaje que sin lugar a duda puede llegar a tocarnos a cada uno de nosotros, como iglesia y como miembros individuales de esta iglesia. Vamos a leer, es la tercera iglesia, Éfeso. Fue la primera, la primera fue Éfeso, la segunda fue Esmirna y hoy estamos con la tercera, que es Pérgamo. Espero que para finalizar las 7 iglesias, ahora sí ya se las sepa de memoria. Y recuerden al menos una o media pregunta de las que le estamos haciendo. Vamos a leerla, vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra. Apocalipsis 2, versículo 12, ahí comienza y termina en el versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Vamos a leer todos el 17. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escribe un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto para siempre, hermanos. Que Dios añada la bendición a su palabra. Vamos a tratar de resumir lo más que se pueda este tiempo. Yo sé que algunos se vinieron sin cenar y van a estar ya listos para el talento. Así es que voy
Voy a tratar de hacerlo lo más corto que se pueda. Primero me gustaría que enfatizáramos un poco sobre la situación de Pérgamo, la iglesia, esta a la cual Dios envía un mensaje. Existen varias teorías en cuanto al significado de la iglesia de Pérgamo. Algunos dicen que significaba un lugar que estaba en un lugar en alto, situado. Otros dicen que viene de pergamino. ¿Cuántos recuerdan lo que es un pergamino? Un escrito. Lo hemos visto en la Biblia. Hemos leído que... Amén, hermano. Pues son las hojas, ¿no?, que se leían, Un escrito. los libros, o sea, los de la Biblia eran Sí, ¿Alguien pergamino. más? Los rollos. Era un material que se utilizaba para escribir. Era hecho de piel. Las pieles se curtían, la parte de adentro se curtía, se secaba y se utilizaba como papel, como un rollo Un rollo. para escribir. ¿Qué sería primero, el pergamino o el papel? Un pergamino. Lo que pude mirar ahí es que el papel fue primero que el pergamino. Lo inventaron los egipcios y allá comenzó a usarse. Posteriormente se utilizó el pergamino como una especie de material para escribir diferentes cosas, quizás hasta libros. Así es que eso es lo que dice con respecto a lo que es el pergamino y de dónde creen que proviene el nombre de Pérgamo. Ahora bien, ¿cuál era la situación de esta iglesia? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era? Era un lugar bastante importante para el Imperio Romano, ya que en ese lugar era el centro político y religioso, la capital política y religiosa en Asia del Imperio de Roma. Así es que era un lugar muy gobernado, muy donde la autoridad romana era la que ponía las reglas en ese lugar. Y creo que para cualquier iglesia cristiana sería difícil mantenerse viva, despierta, activa en un lugar donde está lleno de restricciones, de imposiciones, donde no se le deja trabajar para la obra de Dios con toda libertad. Muchas veces estamos en lugares donde hay plena libertad, por ejemplo aquí en Houston, aquí donde estamos, tenemos mucha libertad. Aquí el que no está en la iglesia, el que no se arrima a buscar del Señor es porque no quiere. Existen muchos lugares donde se predica la palabra de Dios. Quizá no en todos, pero sí existen muchos lugares donde podemos asistir. Esto nos enseña que hay mucha libertad. Estuve buscando cuántas iglesias cristianas existen aquí en Houston y no hay una cantidad. Creo que hay demasiadas iglesias que no tienen un número exacto de la cantidad de iglesias que hay. Ahora, cuando digo iglesias, esto incluye a muchas otras, porque no solamente hay iglesias cristianas aquí en Houston. Así
Así es que yo creo que los encargados de llevar esa contabilidad no tienen un control. Pero en Pérgamo era una situación diferente. Mire que allí existían muchos centros religiosos, como aquí en Houston. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucha religión, pero no todos eran cristianos. Aquí en Houston hay mucha religión, pero no todos somos cristianos. Y eso era lo que pasaba ahí, con la diferencia de que posiblemente Pérgamo era la única iglesia evangélica, cristiana. Iglesia que estaba renaciendo, que estaba comenzando a trabajar para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero era gobernada, era manipulada, era manejada por el imperio de Roma. Así es que imagínense un pequeño grupo de cristianos tratando de sobrevivir. En ese lugar existían varios templos. El más grande y más imponente era el templo a Zeus, dios griego, dios romano, la deidad de ellos. También existía una librería, dice los comentaristas, una librería muy grande, la mayor de esos tiempos. Y también existía un hospital o un lugar de curación que era considerado también el más grande a nivel mundial. Así es que se imagina usted cuál es la razón por la que Dios habla y le dice a esta iglesia que mora en el trono de Satanás. Y le dice también, por aquí mire otro, y están, dice, donde mora Satanás. 2 veces lo menciona. Me imagino que porque siendo un lugar muy pequeño, donde había abundancia de conocimiento secular, era difícil para aquellos que estaban comenzando a predicar el Evangelio de Jesucristo que pudieran aceptar en su conocimiento intelectual secular de la existencia de un Dios desconocido para ellos. Usted sabe cuán difícil es muchas veces hacer a la gente preparada, a los abogados, los doctores, los ingenieros, a los arquitectos, personas profesionales que han estudiado la mayoría de su tiempo, que han estado mucho tiempo metidos en los libros, en el conocimiento secular, hacerles entender la existencia de un Dios vivo y poderoso, el cual nosotros, los que predicamos, los que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos hacer entender a toda la gente, mas sin embargo los que más rehúsan aceptar la existencia de ese Dios que predicamos son precisamente ese tipo de gente, los profesionales. Por eso usted no ve en las iglesias muchos doctores, muchos ingenieros, muchos arquitectos. ¿Por qué? Porque han comido demasiada sabiduría del mundo, demasiado conocimiento, que para ellos es difícil poder entender cómo dentro de este pequeño libro puede existir todo ese conocimiento que es totalmente diferente al que ellos han recibido en las escuelas seculares. Para ellos no existe un Dios. Desde la primaria nos enseñan la evolución del hombre, el chango, el mono y todo eso. Algo otros que fue
una explosión y de ahí la materia, no sé qué tantas cosas. Pero para nosotros, los que hemos conocido y experimentamos a nuestro Señor Jesucristo, sabemos cuál es la realidad de las cosas. No es casualidad que usted haya sido hecho, que yo haya sido creado, que yo haya nacido, que usted haya nacido, que usted esté en este lugar. No es una casualidad. Eso es algo que Dios quiso hacer. Eso es algo que a Dios le plació hacer. Formar al hombre, crear al hombre, hacer al hombre para que le dé honra, gloria y alabanza y que le reconozca en todos sus caminos. Amén. Ese es el propósito de Dios, por el cual Dios creó al hombre. Así que había mucho conocimiento secular. Pero se imagina, doctores, si hay alguien que no cree o no quiere creer o le enseñan a no creer, es a los médicos. ¿Usted piensa que un médico tendrá mucho ese sentimiento humano que la mayoría de nosotros tenemos cuando ellos miran a diario y cada momento personas entrar semi-muertas, sangrando, o mirar en una clínica la gritería de la gente que está ahí enferma, gritando de dolor y sufrimiento, y no le atienden porque no trajiste este papel, porque no tienes aseguranza? Eso no les importa. Ellos no se preocupan. Y todo esto ha venido a cauterizar su corazón para no poder sentir lo que Dios quiere que sintamos, ese amor por nuestro prójimo. Entonces, si aquel lugar estaba lleno de políticos, si aquel lugar estaba lleno de personas que habían leído demasiados libros, doctores, pero también gente religiosa. Religiosos que no creían en Dios, religiosos que ya tenían conocimiento de una enseñanza idólatra, de una enseñanza no verdadera, de una enseñanza diferente a la que enseña la palabra de Dios. Es por esto que me atrevo a pensar que para el Señor aquel lugar no era un lugar común y corriente, no era un lugar donde se iba a poder predicar el Evangelio con toda libertad y donde quizás no iba a haber mucho fruto. ¿Por qué? Porque la cosa no era fácil. Tenía que nadar todo el pueblo de Dios contra la corriente. Tenía que atenerse a las consecuencias. Tenían que ser personas con verdadero amor, con fe, una fe inquebrantable, una fe verdadera, en lo que habían entendido con respecto a nuestro Señor Jesucristo, para poder pelear, como dice el apóstol, la buena batalla. Así que era difícil, es entendible, no era algo fácil. Ahora bien, vamos a seguir ahí el contexto. Mire que tenía cosas buenas. En cada una de las iglesias encontramos que Dios, mire cómo es nuestro Dios, totalmente contrario al hombre. Nosotros muchas veces enfatizamos o nos enfocamos en los errores del hombre, los errores de los demás, las faltas de los demás, las cosas malas que hacen los demás. Pero Dios no es así. Él nos mira de una manera diferente. Amén. Él nos mira con amor. Sí, amén.
Y siempre va a encontrar cosas buenas. Quizás no todos tenemos las mismas cosas buenas. Algunos tendrán algunas cosas, otros otras. Pero Dios siempre va a encontrar cosas buenas en usted, en mí, en cada uno de nosotros. Cosas que le agradan. Y Dios ha encontrado esto en la iglesia de Pérgamo y le dice que Él sabe, Él conoce que hay buenas obras, que retiene su nombre, no ha negado su fe, y dice en los días de Antipas, ya dijo la hermana, y eso es lo que encontramos sobre este hombre llamado Antipas, al cual el Señor le da un lugar especial y le dice: mi testigo fiel. ¿No le gustaría a usted que el día de su partida pudieran decir mi testigo fiel, que el Señor pudiera decir de usted y de mí mi testigo fiel? Amén. Y sí, la tradición, la historia, dice que fue un hombre que mantuvo su fe en el Señor Jesucristo, mantuvo su fe en Dios, y al negarse a aceptar las condiciones de los gobernantes de aquella región, fue metido en un toro de bronce, de metal. Se le metió leña y se le prendió fuego. O se le pondría leña por abajo, pero se imagina cómo se calienta un comal. Calentar un fierro y estar usted adentro encerrado como en un asador. Tremendo. Sin embargo, él, al igual que los jóvenes hebreos, aquellos que fueron lanzados dentro del horno de fuego y que no negaron a Dios, sino que estuvieron dispuestos a padecer aquel dolor, a diferencia de que Antipas sí murió. Sin embargo, podemos ver que el resultado de los jóvenes hebreos fue que salieron ilesos, porque Dios estuvo ahí en medio del fuego. Pero esta es la fe. Esta es la fe que la palabra de Dios siembra en nuestros corazones, por el testimonio de otros, por lo que miramos que otros vivieron. Es una base, es un sustento, es un ejemplo para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos cosas similares por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que es bueno saber que las iglesias tenemos, aparte de quizás cosas no muy buenas, pero sí hay cosas buenas las cuales Dios resalta en su momento a cada uno de nosotros. No hice hincapié sobre la introducción cuando el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. ¿Dónde encontramos que se hace mención sobre la espada de 2 filos? Aquí en la Biblia. ¿Ha escuchado usted ese término, esa palabra? Esa expresión. En Efesios 6. ¿Sí? ¿Qué tal Hebreos 4:12? Ahí se hace referencia a la palabra de Dios y nos dice que es ¿cómo? Como espada de 2 filos. La espada de 2 filos simbolizaba el poder de Roma. Era así como ellos sometían,
sus enemigos a través de la espada. Esa espada de dos filos era la que utilizaban en las batallas, en las guerras. Así que eso simbolizaba poder y autoridad. El que aquí dice vendrá, el que tiene la espada aguda de dos filos, esto representa el poder glorioso de nuestro Dios. El único que podía destruir a todos aquellos opositores del pueblo de Dios, aquellos doctos, aquellos conocedores de sus propias creencias religiosas, aquellos que tenían mucho conocimiento, doctorados, aquellos grandes políticos, gobernantes. El Señor se anuncia como el que tiene la máxima autoridad y el máximo poder para poder derrotar a todo este tipo de enemigos en la tierra. Así es que Él es el mismo de ayer por los siglos de los siglos. Amén. El que está sentado en su trono a la diestra de nuestro Dios. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué tenía Dios en contra de ellos? Ya exaltó sus virtudes, ya dijo, sé que haces esto, haces las cosas malas. Pero ¿qué es lo que Dios tiene en contra de ellos? ¿Usted piensa que así como la iglesia tiene virtudes, tendrá también acciones que Dios tendrá que recordarnos? ¿Qué piensa? ¿Sí? Si en todas las 7 iglesias hay acciones negativas que Dios les recalca, así que no pensemos que nuestra iglesia no tiene algunas fallas, pero para eso estamos aquí, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra humanidad y para mejorar la iglesia. Amén. Pero recuerden una cosa: la iglesia no son las 4 paredes y el techo, el piso. La iglesia lo forman cada uno de ustedes. Amén. Cada uno de ustedes. Amén, amén. Así que personalmente a usted y a mí, a cada uno de los que estamos en este lugar, nos corresponde buscar la manera, tratar, luchar por mejorar cada día nuestra vida Amén. y poder hacer la voluntad de nuestro Dios, someternos a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, ¿cuáles son las cosas que Dios tiene en contra de esta iglesia? Dice que retienen la doctrina de Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Qué hacía? Ponía tropiezo al pueblo de Dios. ¿Qué hace un mal líder en una iglesia? Un representante de una iglesia que hace las cosas mal, ¿podrá edificarle? ¿Qué está haciendo? Está poniendo tropiezo. ¿Qué hace una persona que pelea, que busca sus propios intereses? ¿Estará edificando a la iglesia? No. Dentro de la casa de Dios, cada uno de los líderes hemos sido llamados para edificar la casa de Dios, para edificar la iglesia, para edificar el pueblo de Dios. ¿Cómo? Buscando la manera de ser un buen ejemplo Así es. para cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, mis hermanos, dentro de todas las congregaciones
vamos a encontrar gente débil, gente que quizás no tiene la misma capacidad que otros, que con mucha facilidad se siente ofendido, que con mucha facilidad siente que lo hacen menos, que con mucha facilidad piensa que ya lo despreciaron, que ya dijeron algo mal de él o de ella, que nadie le toma en cuenta, que no tiene ningún talento, que no sabe hacer lo que el otro hermano o la otra hermana hace. Débiles de carácter, débiles en la fe, débiles en muchos aspectos de la vida. Muchas veces uno dice, a este le falta madurar. Somos 7 hermanos, éramos 7 hermanos. El mayor de mis hermanos me gana con 3 años. Pero su actitud todo el tiempo fue una actitud prematura, inmadura. Y muchas veces los amigos lo criticaban y decían, ¿por qué te portas así si ya eres un adulto? Recuerdo una vez le gustaba agarrarle las orejas a sus compañeros, amigos, ya grande. Llegaba y lo primero que hacía le apretábamos el oído. Y recuerdo que un amigo que ya falleció decía, ¿por qué haces eso? ¿No has crecido? ¿No has madurado? Y la respuesta de él era, sí, lo que pasa es que cuando era niño no tenía con quién jugar. Por eso ahora hago esto con mis amigos. Siempre va a haber una excusa de parte nuestra, de parte de uno, cuando uno está débil en algún aspecto de la vida. Pero la realidad es esa, que tenemos que madurar. Amén. En nuestro carácter espiritual, en nuestra vida espiritual. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de madurar en las cosas de Dios, en el conocimiento, en las actitudes, en las acciones, en nuestro comportamiento. Debe de ser como una persona madura en el Señor. Creo que ya casi voy a terminar con el tiempo, porque tal vez no con el estudio. Ok. Si usted quiere saber más sobre la doctrina, las doctrinas falsas de Balaam y los Nicolaitas, específicamente las de Balaam, que están en la Biblia. Los Nicolaitas, creo que es un poco difícil, estuve tratando de buscar información, no encontré. Lo único que nos dicen los comentaristas es que indudablemente estaba relacionada con la doctrina de Balaam, que es por esto que se hace mención sobre ella, sobre esta doctrina nicolaita. Pero si usted quiere irse a Números 22, Números 31, ahí puede encontrar toda la información sobre las acciones de Balaam y de Balac. Creo que todos recordamos aquella burra que le habló al famoso profeta, y recordamos también a aquel rey que hizo que los hijos de Israel pecaran al involucrarse con las mujeres de los pueblos idólatras. Entonces ahí puede encontrar usted más información y darse una idea más clara. Pero lo que aquí nos dice es que era tropiezo. Ahora bien, ¿usted cree que hay advertencias contra los que son tropiezos?
¿Sí? Sí, amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ay de aquel que sea de tropiezo para uno de estos, los más pequeñitos. Así es. Mejor le sería atarse una piedra de molino y ser arrojado a la mar. Es que debemos de tener cuidado, tenga cuidado, no sea de tropiezo para nada. Bueno, parece que hace mucho leí, no sé de cuánto, pero que la doctrina de los nicolaitas era que tenían que pecar para que Dios les perdonara. O sea, entonces tenían que pecar ellos. Y lo que ellos decían, lo leí hace mucho tiempo ya. Y entonces por eso es que estaba mal, ¿verdad? Indudablemente todas estas doctrinas estaban involucradas con el pecado. Amén. Yo había leído que era como, por ejemplo, si Dios ya te perdonó ese pecado, lo puedes seguir haciendo. Eso Sí, es lo que ellos creían. Hacía lo que yo quería. Sí, creo que las dos están totalmente contrarias a lo que Dios quiere, a lo que Dios demanda. Aquí el mismo escritor de esta porción de Apocalipsis nos dice que hacían lo malo, de que eran de tropezadero, eran de tropiezo. Mire lo que dice ahí en el versículo 14. Enseñaba a Balac a poner tropiezo, o sea, esa era una de las cosas ante los hijos de Israel, y comer de las cosas sacrificadas era otra, algo que Dios no aprobaba. Dios, dicen los comentaristas que enseñaban que la gente podía comer de cualquier carne sacrificada a los ídolos. Para ellos decían, no hay problema, tú come. Entonces lo que la enseñanza judía había enseñado siempre era no comer cosas sacrificadas a ídolos. Será una de las cosas primordiales para los hijos de Dios. No comer carne que era sacrificada a otros ídolos, a los ídolos más bien. Así es que eso era parte del tropiezo. Aparte le dice comer carne, sacrificio a los ídolos y cometer fornicación. Era otra de las cosas por las cuales eran rechazadas estas dos doctrinas. Y sí, yo creo que muchas cosas más que quizás no podemos encontrar aquí en la Biblia, e incluso creo que algunos comentaristas no tienen en claro exactamente, ya que no hay fundamentos bíblicos sobre la doctrina de los nicolaitas. Pero indudablemente que todo lo que hacían era contradictorio a lo que Dios demanda. Dijimos que sí hay advertencia contra los que hacen tropiezo. ¿Qué dice Lucas 17:2, hermanos? ¿Quieren leerlo conmigo? Sí, sí, es 17:2. 1 Corintios
Perdón, 1 Corintios 5, 1 y 2.